Hola y bienvenido a un nuevo video del canal. En esta ocasión vamos a estudiar la continuidad de funciones. Una función es continua en el punto x igual a cuando no hay interrupción en la gráfica de la función f de x en ese punto. La gráfica de f de x no aparece con huecos ni con saltos. En otras palabras, una función es continua si su gráfica se puede trazar sin levantar el lápiz del papel. Por ejemplo, una recta puede ser una función continua porque en ningún momento estamos despegando el lápiz del papel. Otro ejemplo puede ser una parábola. También es una función continua en la que nunca estamos despegando el lápiz del papel. O también una función de esta forma. Siempre que no tengamos que despegar el lápiz del papel, estamos trazando una función continua. Entonces, una función continua es aquella en la que no tenemos que despegar el lápiz del papel, como en este caso. Este es un ejemplo de función discontinua, porque vamos a ir trazando la línea recta y en este punto, en x igual a 3, hay un hueco y de aquí nos brincamos al siguiente intervalo de la recta. Este hueco o este círculo significa que en este punto no está definida la función. O sea, aquí tenemos un hueco o un brinco, que por definición esto nos genera una función discontinua. También pueden haber funciones continuas a pedazos, o sea, que en cierto intervalo la función esté dada por cierta ecuación y después de ese intervalo la función esté definida por otra función o por otra ecuación. Entonces, en este caso, igual, aunque esté definida de diferente forma en diferentes intervalos, en tanto no tengamos que despegar el lápiz del papel, tenemos una función continua a pedazos. Si por el contrario tenemos que de cierto intervalo, en cierto intervalo la función está definida de una forma, y luego tenemos un brinco y en otro intervalo está definida de otra forma, aquí sí, por ejemplo, tendremos que despegar el lápiz del papel. Entonces, esta es una función discontinua a pedazos. Formalmente, una función f es continua en un punto x igual a si está definida en ese punto, o sea que la función debe existir. Y también para que una función sea continua, se debe cumplir que el límite cuando x tiende al punto a de la función f de x sea lo mismo que la función evaluada en ese punto. Esta es la condición necesaria para que la función sea continua en este punto x igual a. En caso de no cumplir con esta condición, se dice que la función es discontinua. Vamos a ver los ejemplos. En el primer ejercicio nos dicen que analicemos la continuidad de la función f de x igual a 3x cuadrada menos 5 en el punto x igual a 1. Entonces primero vamos a evaluar la función en precisamente x igual a 1. La función evaluada en 1 va a ser igual a 3 por 1 al cuadrado menos 5. Y esto nos va a dar 3 menos 5 igual a menos 2. A continuación vamos a hallar el límite cuando x tiende a 1 de esta misma función. Límite cuando x tiende a 1 de 3x cuadrada menos 5. Simplemente sustituimos el 1 en donde está la x. Entonces tenemos que evaluar 3 por 1 al cuadrado menos 5. Y eso también nos da menos 2. Tanto la función como el límite existen. Y además vemos que el límite cuando x tiende a 1 de la función es igual a la misma función evaluada en ese punto, o sea, menos 2. Y entonces, por definición, la función es continua en x igual a 1. En el segundo ejemplo nos piden analizar la continuidad de la función f de x igual a 1 sobre x menos 4 en el punto x igual a 4. Entonces vamos a evaluar primero la función en el punto x igual a 4. Y nos queda que f evaluada en 4 es igual a 1 sobre 4 menos 4.
igual a 1 sobre 0, que esto es un error o la función no está definida en ese punto. De igual manera podemos hallar el límite de la función cuando x tiende a 4 y al evaluar el límite nos va a quedar también el error 1 sobre 0 y esto nos dice que el límite no existe. Entonces la función no está definida en x igual a 4 y el límite en ese punto tampoco existe. Por tanto, la función en ese punto es discontinua. En el siguiente ejemplo nos piden analizar la continuidad de la función f de x igual a x cuadrada menos 5x más 6 sobre x menos 3 en el punto x igual a 3. Primero vamos a evaluar la función en el punto x igual a 3. Y al evaluar la función sustituimos el 3 en donde tengamos x y al hacer las operaciones nos va a quedar 0 sobre 0 y esto no está definido en x igual a 3. La función entonces no está definida en ese punto. Vamos a ver qué pasa cuando calculamos el límite. Entonces, al calcular el límite, si calculamos este límite de la misma manera que evaluamos la función, nos va a quedar la indeterminación 0 entre 0. Que esa indeterminación tenemos que corregirla. No pueden haber operaciones que queden como resultado 0 sobre 0. Entonces, evaluamos el límite factorizando el término o la expresión en el numerador. Esta expresión la vamos a factorizar como x menos 3 por x menos 2 y esto va a estar dividido por x menos 3. Este x menos 3 en el numerador se cancela con el x menos 3 en el denominador y nos va a quedar entonces el límite cuando x tiende a 3 de x menos 2. Sustituimos ahora sí porque ya eliminamos el factor que nos causaba la indeterminación y nos queda que el límite es igual a 1. La función entonces no está definida en x igual a 3 como ya lo vimos, pero el límite sí existe y es igual a 1. Para estos casos se dice que la función es discontinua, pero que la discontinuidad es evitable. ¿Sí? En este caso entonces la función no estaba definida, pero el límite sí existía. Entonces la función es discontinua, pero la discontinuidad es evitable. Como último ejercicio vamos a analizar la continuidad de esta función definida a pedazos en el punto x igual a 4. La función está definida de esta forma. X cuadrada si x se encuentra en el intervalo entre 0 y 4. Y 24 menos 2x si x es mayor que 4. Vamos a evaluar la función en x igual a 4. ¿Cuál de las dos definiciones vamos a tomar? Esta, la de x cuadrada, porque el intervalo en el que está definida de esta forma también toma en cuenta el punto x igual a 4. Entonces, evaluando la función en 4, nos va a quedar que es igual a 4 al cuadrado igual a 16. Para hallar el límite de la función cuando x tiende a 4, tenemos que hallar los límites laterales. Recordemos que el límite existe siempre y cuando los límites laterales existan y sean iguales. Entonces tomamos el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda. Para este caso, la función está definida como x cuadrada. Entonces, al tomar este límite, nos va a quedar que el límite es igual a 16. Si tomamos el límite cuando x tiende a 4 por la derecha de la función en este intervalo, para valores mayores que 4, está definida como 24 menos 2x. Y entonces, al evaluar este límite, nos va a quedar el valor 16. Entonces los límites laterales existen y además son iguales. Por tanto, el límite de la función existe y concluimos que el límite cuando x tiende a 4 de la función, esto es igual a 16. Como el límite existe y es igual al valor de la función evaluada en el mismo punto,
concluimos que la función es continua en el punto x igual a 4. Gracias por ver este video. Si te gustó, ya sabes, dale like, comparte y suscríbete. Nos vemos en un próximo video.